Estamos dialogando con Adrián Alonso, periodista agropecuario del Diario de Cuyo y conductor del programa Desayuno de Trabajo Rural por Radio La Voz de San Juan. Hola Adrián, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Hola Aníbal, es un gusto poder estar en este espacio, en este programa y en tus acciones periodísticas especializadas en seguro, ¿no? La verdad que es un honor para mí poder compartir con vos, que llevas tantos años dedicado a esta actividad que merece su especialización. Así que esperemos estar a las alturas de las circunstancias que un periodista de esta talla me lo requiere. Seguro que sí, Adrián. Primero, ¿cuáles son los principales cultivos en la región cuyana? Bueno, qué linda pregunta, porque, bueno, Cuyo ustedes saben que está compuesto por San Luis, por Mendoza y por San Juan. En algún momento fuimos el nuevo Cuyo con La Rioja, ¿no? Y tal vez con San Luis diferimos en algunos cultivos porque San Luis ha tomado una perspectiva agroindustrial más similar a lo que es la pampa húmeda, ¿no? Con los mismos cultivos, soja, trigo, maíz, sorgo, una actividad ganadera mucho más intensa que Cuyo. Rioja se está pareciendo mucho más a San Juan y a Mendoza cada vez más, ¿no? Y en las provincias netamente vitivinícolas como Mendoza y San Juan es la vid la que ocupa mayor espacio, ¿no? En el caso mendocino, la vid de vinificar, las variedades de uvas para vinificar son las que conllevan el 80-90% de su superficie, ¿no? Mientras que en la provincia de San Juan hay una diversificación mayor, digamos, está repartido un poco más la vitivinicultura, hay un 60-70% de la vitivinicultura que está destinada a variedades de vinificar y también a elaboración de mosto de uva, y el resto está distribuido entre lo que es fundamentalmente uva para pasa o uva secada al sol, naturalmente acá en el oasis, y también uva para consumo en fresco, ¿no? Así que te diría que ese es más o menos el perfil que requiere entre el 60 y el 70% del motor económico agroindustrial de la región. Y luego le sigue el olivo, ¿no? El olivo ocupa otro rol fundamental dentro de lo que es la economía agroindustrial, con un nuevo mapa olivícola argentina, a partir de lo que fueron las leyes de promoción agrícola e industrial de la década de los 90, se transformó muchísimo el mapa olivícola, entonces quedó Catamarca y La Rioja como líderes en olivicultura, luego vino San Juan y después Mendoza en lo que es superficie, ¿no? Entonces San Juan está liderando un poco lo que es los volúmenes de producción de aceituna para elaboración de aceite, La Rioja lo hace en aceituna para mesa, y bueno, y después el resto de las provincias están distribuidas un 70-30, ¿no? Que es lo tradicional, es decir, 70% aceite, 30% aceituna, pero en ese 70-30 hay variedades que son doble propósito, entonces, según los devenires del mercado, si conviene hacer aceituna conserva o aceituna de mesa, o aceituna aceitera, es el destino que se le da a la aceituna. Eso es básicamente los motores. Luego completan las exportaciones hortícolas, como puede ser el ajo, la cebolla, el espárrago. En los últimos años ha crecido mucho la comercialización de zapallo anquito a nivel nacional e internacional. Bueno, y han ganado también espacio algunos cultivos, como por ejemplo en la provincia de San Juan el pistacho, ¿no? Que es un fruto seco. La nuez de pistacho y los nogales en algunos lugares, la nuez común, digamos, son los que han ganado también espacio en los últimos años. También un poco llegaron de la mano de estos proyectos de promoción agrícola y se han quedado con inversiones concretas. Y el pistacho es un cultivo que ha crecido mucho. En menos de una década pasó de 100, 200 hectáreas a ya casi 1.800, 2.000 hectáreas. Entonces es un cultivo que ha crecido mucho, querido Aníbal. Eso es más o menos el complejo agroindustrial. Entonces yo te diría que el gran motor agroindustrial de exportación y de comercialización es el vino. Mendoza tiene la comercialización, digamos, en el mercado interno internacional del vino fraccionado con las marcas.
entre un 80 y un 90% de las marcas son, y la comercialización está en manos de Mendoza, y el resto de las provincias, de Salta hacia el sur, acompañan este proceso de comercialización, con una Córdoba que crece muchísimo en materia comercial de la mano del agroturismo y el enoturismo. Y bueno, yo te diría que Mendoza también hace un esfuerzo muy grande en ese sentido. Esos son, digamos, los motores de la economía. ¿Cómo se están desenvolviendo todas estas producciones que acabas de mencionar? Bien, bueno, están sujetos a todos los avatares que han tenido que ver con la pandemia, ¿no? Es decir, por un lado tenía una vitivinicultura que a partir de diciembre y fundamentalmente enero han empezado digamos, a retomar un ritmo de crecimiento, de recuperación y crecimiento. Vos fíjate qué curioso, porque la cerveza durante el 2019 y el 2020 ha decrecido en venta, y paralelamente el vino, y sobre todo el fraccionado, el vino común, el del día a día, el de consumo en casa, en el almuerzo, en la cena, ha crecido muchísimo, Aníbal. Te estoy hablando que en lo que va del año ha crecido un 40%. ¿Y por qué? Porque justamente durante la pandemia, y es muy buena tu pregunta, el habitante común de la Argentina y del mundo se ha tenido que guardar, ¿no? Se ha tenido que quedar en casa. Y para ver una película, para acompañar el almuerzo, la cena familiar, ha decidido tomar un vino en lugar de una cerveza, que es más de consumo social, además de compartir con amigos, de otras vivencias, ¿no? En la Argentina además se dio un tema impositivo que lo charlaba el otro día con los dirigentes de la Cámara Cervecera, que también los equiparó, digamos, lo dejó en igualdad de precios con el vino. Entonces el consumidor un poco ha dicho, bueno, a igual precio tomo vino. Eso a nivel del gran volumen o la base de la pirámide de consumo del vino, ¿no? Que es muy interesante, 40%. Pero los vinos top, aquellos vinos que están en la cúspide de la pirámide, también han llegado a crecer. Entonces, y los vinos medios, ¿no? De rango medio. Y esos vinos han crecido entre un 8 y un 10% durante la cuarentena en consumo. Y esto ha sido muy interesante, Aníbal, en cuanto a los resultados que está teniendo en los niveles de ingreso de las bodegas, los cuatro pulpos de la vitivinicultura, pero a su vez en las pequeñas y medianas bodegas familiares o pymes, ¿no? Sí. Y en torno a lo que es la olivicultura, el panorama es otro. La olivicultura, nosotros consumimos el 10% del aceite que producimos. Algo similar pasa con la aceituna, tal vez consumimos el 30%. Y el resto es mercado internacional, fundamentalmente en el caso del aceite, Estados Unidos y España, que compra para revender a China y a Estados Unidos y a otros mercados, y en el caso de la aceituna, a Brasil. Y con esto de la pandemia, una caída del comercio internacional del 70% del volumen, los barcos parados en los puertos, ¿no es cierto? Los camiones parados en las playas de las empresas. Bueno, afectó y mucho el volumen de comercialización y con eso también el nivel de ingreso del sector olivícola. Así que eso te diría más o menos que ha sido el panorama. Esto que vive el vino es una isla dentro de un panorama de desconcierto y de recesión que está marcado por las restricciones que ha impuesto la pandemia en el mundo. Esa es la actualidad hoy, Aníbal. Bien, y brevemente, ¿cuáles son los principales riesgos climáticos que afectan a estas producciones que acabas de mencionar? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque casualmente hoy, 5 de octubre, para encuadrarte más o menos que la gente vaya teniendo qué día fue hecha la nota, ¿no? En sí, San Juan, por ejemplo, en alguna zona, en alguna finca, hicieron 2 grados bajo cero. Y en alguna zona de Mendoza, como Alvear, San Rafael, algunos lugares del este, como San Martín, ¿no es cierto? Acá se usa el término ha caído, en realidad se levanta la helada. Y esto ha dañado, en algunos lugares de Mendoza, estiman hasta un 30% de la producción de las variedades finas de modificar más tempranas, ¿no? En el caso de San Juan, la helada afecta en esta época del año fundamentalmente a la uva Parapaz y la uva de vinificar, aquellas variedades primicias como pueden ser una sultanina, una superior, una fiesta, ¿no? Entonces que ya tienen brotes bastante crecidos.
El nivel de daño depende no solamente de la temperatura bajo cero, sino del tiempo de exposición a esta temperatura. Y en el caso de los productores de melón, que es un gran producto que además tiene indicación geográfica inscripta en el Ministerio de Agricultura de la Nación, los daños han sido contundentes, rotundos, ¿no? Durante más de 45 minutos en el departamento de Sarmiento, que tiene su sello de calidad anclado al origen, melón de Mediagua, San Juan. Hacía muy poco habían hecho el trasplante de los plantines y bueno, ya hay daños severos. Entonces, ese es uno de los daños de la helada, pero te diría que es, si yo tengo que decir del 100% de los daños, y bueno, yo te diría que el 30% del riesgo está sopesado en el riesgo de heladas, ¿no? Pero el 70-80% es el granizo. En Cuyo hay zonas, hay departamentos como San Rafael, en la provincia de Mendoza, que tiene 5 a 7 mangas de piedra anuales, ¿no? Entonces tienen que tener el cultivo asegurado con mallas antigranizo y así todos los daños suelen ocurrir. Mientras que en San Juan baja el riesgo de daño por granizo, aunque en los últimos años en algunas zonas por efecto de este cambio climático y los ciclos solares se ha agudizado un poquito. Y esos serían fundamentalmente los dos grandes riesgos que acontecen en la agricultura. Contanos por favor en qué consisten las iniciativas público-privadas que hay en la región para brindar cobertura a los productores agropecuarios de la zona. Bueno, muy interesante la pregunta, porque aquellos pequeños productores que por ahí tienen entre 5 y 10 hectáreas, que en el caso de la vitivinicultura sanjuanina está entre el 76 y el 80% de los viñedos son pertenecientes o están dispersos en esta media de superficie cubierta por vid, cuentan con un seguro oficial, se le llama, ¿no? Un seguro que es absorbido su costo por el Estado provincial, tanto en San Juan como en Mendoza. Para ello los productores se registran, se inscriben en el gobierno les entrega un número que es el famoso RUPA en San Juan, que se llama Registro Único de Productor Agropecuario y que sirve, entre otras cosas, para que después los peritos del gobierno vayan a visitar las fincas cuando hay daños, como por ejemplo lo ocurrido hoy con la helada, ¿no? O con algún granizo. Y el gobierno toma este convenio por licitación, ¿no? Entonces la aseguradora o las aseguradoras, según la amplitud o el peso específico que lleguen a tener en la cantidad de productores, se presentan a una licitación y bueno, y el gobierno, según la oferta, elige qué aseguradora va a prestar el servicio, ¿no? Y generalmente son ofertas consociadas de distintas empresas que brindan esta cobertura, y cuando vienen los eventos climatológicos adversos, obviamente el productor que está inscrito en este RUPA, en este Registro Único de Productor Agropecuario, puede llegar a tener hasta un 70% de cobertura por el daño, ¿no? Entonces tiene que superar el 30% del daño del cultivo para que este seguro se active y le reconozca parte del daño, ¿no? Así que también sirve este medio de comunicación para recordarle al pequeño productor agropecuario que generalmente es todo en la empresa, ¿no? Es el productor, es el gerente, es el regador, es el tractorista, entonces a veces se olvida, no tiene tiempo de ir a registrarse en las ventanillas que tiene la dirección, por ejemplo, de inclemencias y de registros económicos agropecuarios de la provincia, que tiene que ir a inscribirse en el municipio o acercarse al centro de San Juan, en el centro cívico, para ser beneficiario de estos seguros cubiertos por el Estado. Quería que por favor me comentaras sobre la cobertura que un broker regional realizó con la Asociación de Chacareros de San Juan. ¿En qué consiste esa cobertura? En el caso de las empresas de seguro, yo digo que la cultura del seguro en el productor agropecuario es una cultura en expansión, ¿no? Las empresas aseguradoras están invirtiendo mucho en evangelización, así entre comillas, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, porque obviamente no todos los productores, y más mientras más pequeño es el productor, está acostumbrado a tomar las pólizas, ¿no? En el caso de Broker Andino, una empresa de amplia trayectoria, ¿no? Que pertenece al grupo Meglioli Seguro acá, pero que es una sociedad entre una de las empresas más grandes de las compañías aseguradoras del mundo, como es March y Meglioli y Asociados. Broker Andino ha firmado un convenio muy interesante con una de las
entidades, si no es la más importante, una de las más importantes de San Juan. Esta empresa, esta compañía le brinda todo tipo de seguro, no solamente el agrícola, sino el seguro automotor, el de robo, el de riesgo civil en la finca, ¿no es cierto? Cualquier tipo de seguros que se puedan llegar a contratar con múltiples beneficios, no solamente en la cotización, sino también en que la sociedad de chacareros ha asumido parte del pago, o sea, de una póliza asume 1 o 2 cuotas al año que son las que va a terminar beneficiando al chacarero, al productor hortícola y frutícola de la provincia de San Juan, que tome este seguro. Adrián, un periodista de los más informados de la región sobre el seguro agropecuario. Te agradezco mucho por haber dialogado con nosotros. Adrián Alonso, periodista agropecuario del Diario de Cuyo y conductor del programa Desayuno de Trabajo Rural por Radio La Voz de San Juan. Muchas gracias, Adrián. No, gracias a vos, Aníbal, y bueno, siempre abiertos acá también a tus inquietudes y a tus novedades, ¿no? En la provincia y en la región de Cuyo. Así que muchas gracias.